Nos queda claro hasta aquí que no puede haber un fiscal que investigue en perspectiva de género, tratando de usar la palabra creada por la Suprema Corte desde Beijing 1995 y la Corte Interamericana. No puede haber un fiscal que investigue los delitos como lo manda el 21 constitucional en perspectiva de género si, si no hay una investigación policial, si no hay una investigación pericial. Y lógicamente al final los jueces tienen que juzgar en perspectiva de género, ¿no? Sigamos metidos en los conceptos de la Suprema Corte. Se entiende perfectamente que si el Ministerio Público tiene que asumir la investigación en perspectiva de género, debe hacerlo conforme al 21 constitucional. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. Y las policías actuarán bajo conducción y mando del Ministerio Público. Por tanto, no puede haber una investigación policial sin el control del Ministerio Público. Y aquí se entendería perfectamente de que si el Ministerio Público no controla a la policía y la policía viola un derecho de las partes, lógicamente se estaría violando un derecho de las partes, posiblemente del imputado en la detención, por culpa de un fiscal que no controla. Pero esto no es por perspectiva de género, esto es porque se lo manda la Constitución Política, artículo 16, párrafo quinto, en relación con el artículo 19. Muy importante esto. Yo no necesito, ningún juez necesita, ningún magistrado necesita, ningún ministro necesita, ningún fiscal, ningún policía necesita saber lo que es perspectiva de género, si procede conforme al debido proceso, si procede, como decíamos días atrás, conforme a la Constitución y a la ley, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a sus leyes orgánicas, conforme a sus acuerdos y decretos. Ese fiscal debe procurar la vida y la salud por encima de cualquier otra obligación. De modo que si el imputado está herido, hay que llevarlo al hospital, y si en vez de tener un muerto hay un herido, hay que llamar a paramédicos para que en ambos casos lleven al hospital y trasladen. Los fiscales del Ministerio Público deben vigilar y proteger a la víctima al igual que al detenido. Y no con prioridad a la víctima ni con prioridad al detenido, sino con prioridad a la vida humana. Es muy importante estos conceptos para que no sean muletillas, como decíamos anteriormente, ¿no? Perspectiva de género se convierte en una muletilla, que nadie sabe qué es la muletilla, pero la aplicamos en todo. Tienes que resolver, tienes que investigar, tienes que juzgar, tienes que detener con perspectiva de género. Muchas gracias. Debe exigir profesionalidad a la policía y a los peritos en todo momento, pero no me canso de repetirlo en México, no por perspectiva de género, sino porque lo dice la Constitución Política, que para la profesionalidad de la policía y para la profesionalidad de los peritos es muy importante la profesionalidad de los fiscales, que asumen desde el lugar de los hechos la investigación. Debe decidir la Fiscalía prioritariamente sobre la libertad o fundamentar la retención del detenido. Cuando hay detenido, debe acelerar los procedimientos y poner a la orden del juez. Y lógicamente tiene que producir ante el juez una carpeta que va a referirla probatoriamente para que el juez resuelva en base a esa referencia probatoria, como se lo permite o exige el artículo 261 en el primer párrafo, con los datos de prueba necesarios. Se entiende perfectamente que debe reunir en la carpeta de investigación los datos de prueba necesarios para resolver el caso y dar respuestas.
Controlar y dirigir los cuerpos de policía es, como exigencia del fiscal, asumir la investigación del hecho con profesionalidad. No se investiga desde un escritorio, sino en los lugares de hechos y en los laboratorios. El Ministerio Público en México, con el nuevo sistema procesal acusatorio, debe ser eficaz en las audiencias y experto en referir los datos de prueba. Pero, lógicamente, si un fiscal me pregunta, y de hecho por eso he escrito sobre el tema, ¿cómo investigar en perspectiva de género? Si un fiscal me pregunta, ¿cómo hago para no equivocarme? Yo le diría, no discrimine en origen étnico, en origen nacional, en género. No discrimine en edad, en discapacidad, en condición social, en condición de salud. No discrimine en temas de religión, de opiniones, de diferencias sexuales. No discrimine en estado civil. No discrimine en cualquier otra situación que atente contra la dignidad humana o que menoscabe los derechos o libertades de las personas. Por tanto, si para la Suprema Corte de Justicia resolver o juzgar con perspectiva de género o acusar en el caso del Ministerio Público o investigar en el caso de la policía es no discriminar y al no discriminar proceder conforme a la Constitución, a la ley, entonces se entiende perfectamente, gracias Suprema Corte, gracias Corte Interamericana, lo que significa resolver en perspectiva de género. No ignoro que en la jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia ha considerado que el juez debe asumir la carga probatoria. No ignoro que la Suprema Corte ha considerado que si fuera necesario cambiar un poquito la ley, cuidado, Suprema Corte, porque si el juez tiene que legislar para resolver, si el juez tiene que colocar para quitar y poner, entonces ya no estamos hablando de un juez justo, sino de un juez corrupto que va a modificar asumiendo la carga de la prueba. Lo dice clarísimamente la jurisprudencia de los 6 puntos para resolver en perspectiva de género la Suprema Corte. Y esto es muy serio, es muy grave, es muy injusto. Y ya no sería una muletilla de perspectiva de género, sino una violación a la Constitución, a la ley, cuando el juez asume funciones que no le corresponden para juzgar en perspectiva de género. Muchas gracias.